ámbito de la medicina general, no desde el ámbito de un oftalmólogo, porque el ámbito de un oftalmólogo es otra cosa, ¿sí? Ellos pues estudian 3 años y esto o más para solo los ojos. Yo tenía un amigo oftalmólogo que me decía, hablábamos de medicina, cualquier cosa. Y me decía, ¿sabe qué? Yo no hablo nada de medicina porque yo solo sé de aquí hasta acá, no sé más nada. Entonces, si usted me habla de aquí para arriba, no sé, y de aquí para abajo, no sé. Y a nosotros nos pasa casi que lo mismo. Entonces, de aquí para arriba y de aquí para abajo, entre estos dos manos no sabemos como mucho. Entonces, pero de un esquema, de un ojo, en la cual en la parte anterior vamos a dividir el ojo en dos áreas. Una que está por delante del músculo ciliar, ¿sí? Esta zona que está ahí donde está el músculo ciliar hacia adelante es lo que se conoce como segmento anterior y es el que nosotros podemos ver. Y cuando miramos a una persona a los ojos, les vemos el segmento anterior. Entonces, ¿qué tiene el segmento anterior? Tiene la córnea, detrás de la córnea tiene la cámara anterior. La córnea obviamente tiene sus capas, recuerden que tiene un epitelio simple, sí, que tiene esto, una membrana basal, tiene un estroma corneal, y hay una cantidad de capas hasta que termina, son 7, hasta que termina en el endotelio corneal, ¿sí? Que es la capa más interna de la córnea. Detrás de ella, de la córnea, está la cámara anterior que tiene humor acuoso. Ahora vamos a hablar de dónde sale y para dónde va. Hay una estructura que se llama iris, que es lo que nosotros vemos, color puede ser negro para nosotros, nuestra raza, o café oscuro, en algunos ojos azules, verdes, etc. Y esto y es una membrana que tiene una apertura en el centro que se conoce como pupila. Entonces, detrás del iris, ¿sí? Y detrás de la pupila, si tomamos la pupila como un elemento anatómico, entonces está la cámara posterior. Entonces, lo que está por detrás del iris y de la pupila y por delante del cristalino y del músculo ciliar sería la cámara posterior, o sea, por acá. Es pequeña, pero ahí está la formación en esa zona, sí está el trabéculo y es donde se forma el humor acuoso. Entonces, el humor acuoso nace allí, ¿verdad? Y va a circular a través de la pupila hacia la parte anterior del ojo, o sea, hacia la cámara anterior, o sea, nace hacia la cámara posterior, migra por la pupila hacia la cámara anterior y desde allí, por los orificios de los senderos de Schlemm, hacia los sistemas venosos de la sección ocular y de allí a la circulación general. Se produce continuamente y se elimina continuamente. Vemos acá el cristalino, ¿verdad? Eh, es un lente, se acomoda dependiendo lo que lo traccione, el músculo ciliar lo puede achatar o lo puede elongar, va a cambiar su profundidad, ¿verdad? Es una estructura conveja, transparente, y es la parte, digamos, posterior, o la pared posterior de la cámara posterior del ojo. Esto es lo que a nosotros en realidad, el médico general nos interesa, ¿sí? Segmento anterior. En la parte del segmento posterior que está detrás de esta zona, que se conoce como pars plana, ¿sí? En la cual esto, digamos que es como el ecuador del ojo, pero no es el centro, porque este ecuador está en la parte más, está un poco más hacia adelante de la línea verdaderamente ecuatorial. Entonces, o sea, detrás de ella está el segmento posterior que pierde un poquito el interés para el médico general en el ámbito de urgencias, porque lo que hay allí es el humor vítreo y detrás de él, pues, el nervio óptico que se abre en la retina y detrás de ellos, pues, la coroides y cubriendo toda la estructura del globo ocular hasta la córnea está la esclera, que es la capa rosa del ojo. Entonces, en resumen, pues tenemos un segmento que nos interesa desde el punto de vista de la urgencia porque es el que le vemos al paciente, que es el segmento anterior, que está por delante de la pars plana y es lo que nosotros vemos.
Pasemos a la siguiente, que es muy parecida, pero un poquito menos exacto. Mira, acá tenemos lo mismo. Tenemos la córnea aquí en la parte anterior, el iris, sí, la pupila, pues, y el iris, el cristalino, ¿sí? El humor acuoso en las cámaras anterior y posterior. Y atrás tenemos el segmento posterior con el humor vítreo, la mácula, que es una zona de la retina en la cual hay poca vascularidad, pero es donde más bastones hay, conos y bastones, y es por la que mejor vemos. Nosotros vemos es acá, no menos vemos de este lado, sino en estas zonas periféricas, vemos es hasta en la mácula, y el nervio óptico que comunica con las imágenes al cerebro para su interpretación. La siguiente. Nosotros como médicos mm, tenemos que tener como una especie de disciplina cuando vemos un ojo. Entonces, la disciplina yo creo que inicia por varias cosas. Cuando vemos un ojo rojo, ¿no? Porque podemos ver los ojos normales y no tenemos que tener ninguna disciplina. Pero si una persona consulta un servicio de urgencias por dolor ocular, ardor o secreción, ¿sí? Y tiene el ojo rojo, pues se convierte en una urgencia. Habrá que mirar a qué corresponde ese ojo rojo. Entonces, a veces nosotros no hacemos las cosas como en el orden que pienso yo que lo debe uno hacer, de tal modo, no, pienso yo y piensan muchas personas, y que nos permitan poder examinar el ojo. Entonces, hay que usar anestésico tópico, porque casi siempre las personas no se dejan abrir el ojo, o sea, un ojo que está molestando, ardiendo, que tiene un cuerpo extraño, obvio, la persona va a luchar por ocluirlo y el médico lucha con sus dedos a tratar de abrirle esos párpados y no lo va a poder hacer. Y finalmente escribe en la historia, paciente no colabora. No es que no colabore, es que no le duele, se le impide hacer el ejercicio, sí, y el médico no puede hacer el examen. Entonces, la única forma de romper esto es que le echen unas gotas de anestésico rojo, de tetracaína. Una o dos gotas es suficiente y en 15 segundos el paciente se deja examinar. Ese es el primer paso. Todos los ojos rojos, el 100%, se deben examinar bajo anestesia tópica. Ese es el primer paso y con eso el médico puede ver todas las estructuras y el paciente no pone ninguna resistencia, se va a dejar ver, ¿sí? Que es lo que finalmente nosotros queremos. Nosotros casi que no vamos a hacer muchas intervenciones, lo que queremos es ver qué hay detrás de esos párpados y de ese ojo rojo a qué corresponde. Eso es el primer paso. El otro paso, que es sano, es colorear el ojo. Entonces, traigo acá una tira de fluoresceína. Es un colorante que deberíamos tener en todos los servicios de urgencias. Este pues viene preparado, mira, este es su empaque, ¿sí? Ya viene hecho, ¿verdad? Viene preparado, lo compran de esa forma, pero también a veces se puede preparar. Entonces, esto es como un papel filtro, lo que tiene en la parte proximal, un papel filtro que absorbe ese colorante que se llama fluoresceína, pero también hay otros colorantes como el rosa de Bengala, el lisemine green, que también son colorantes, o sea, el colorante, no importa, el que más se usa universalmente es este color naranja que se conoce como fluoresceína. Es un colorante que esto está diseñado, ¿sí? Para la córnea del ojo, porque la córnea del ojo tiene un epitelio que es perfecto. Perfecto quiere decir que las células se adosan una a la otra en una forma que no deja un espacio. Entonces, si a uno le echan un colorante en el ojo, ¿sí? Y la córnea tiene una lesión, por superficial que sea, solo que sea epitelial, ¿sí? Y exponga incluso la misma membrana basal de ese epitelio, el colorante se va a fijar ahí. En cambio, en la célula, en la córnea que está sana, no se va a fijar. Entonces, en la córnea sana, el colorante queda en la película lacrimal y va a ser movido por el parpadeo, pero usted no le ve que él se fije en algún sitio de la córnea. Pero cuando hay un problema en la córnea, llámese cuerpo extraño, llámese ulceración corneal, llámese úlcera corneal, llámese queratitis de diferentes tipos, incluso la que me preocupa es la herpética, donde el médico ve
el colorante allá que se fijó en la córnea. Entonces le llama la atención. Dice, ah, pero mire, tiene un defecto en la las dos conjuntivitis alérgicos con conjuntivitis y rinitis nunca van a los servicios de urgencias por esta causa, por conjuntivitis. El informe del moqueo, de, sí, de la prurita ocular y esas cosas, pero no es como, son desde niños urgencias, pero las otras dos conjuntivitis sí. Pongamos María Fernanda la diapositiva, esto va a ver que hay una hiperemia global, o sea, todo el ojo rojo, todo el ojo es rojo, ¿sí? No es segmentaria, está bien, no es segmentaria, sino que es difusa, o sea, incluye la conjuntiva bulbar, o sea, la que cubre el propio globo ocular, como la conjuntiva tarsal del párpado superior y del párpado inferior. Entonces, la hiperemia es difusa. Casi siempre son los vasos más superficiales, ¿sí? Que incluso cuando uno mueve la conjuntiva, si se la mueve, el vaso rojo se mueve, ¿sí? Y esto, porque eso es superficial y tiene una secreción. La secreción pasa a la siguiente, María Fernanda. Casi siempre la secreción de las conjuntivas, ahí están los gérmenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, la clamidia y la neisseria. Se me ha olvidado la clamidia. Clamidia y neisseria como enfermedades de transmisión aérea o sexual. La siguiente. Entonces, esta conjuntivitis tiene esa hiperemia y edema conjuntival, pero es global. Siempre la secreción es seropurulenta. Uno, si dice a uno es que amanecí con el ojo pegado, lleno de pichas. ¿Sí? Entonces, eso le abre como ventana de una infección. Hay sangrados subconjuntivales, le causa fotofobia, a veces tienen adenopatías preauriculares y da sensación de arenilla y la agudeza visual cuando el ojo se limpia está conservada. Cuando se tiñe el ojo, ¿sí? La córnea está sana, indemne, no tiene ningún defecto corneal. Y la agudeza visual no tiene nada, se le hace una agudeza visual y es como estaba antes. Usa gafas, pues la corrección que le dan las gafas. Entonces, ese paciente, bueno, y además de eso, la pupila es normal, no afecta a la pupila, o sea, el ojo tiene una reacción pupilar normal a la luz. Y la pupila es redondeada. Eso es como la característica clínica de una conjuntivitis. La siguiente. Bueno, estas conjuntivitis suelen empezar unilateralmente, pero pueden terminar siendo bilaterales. Y hay un nexo epidemiológico muchas veces, y es que el hermano tiene, el novio tiene, el esposo tiene, en el trabajo hay, en el colegio existe, ¿sí? Entonces, y que todo el mundo tiene mirada china, cosas de esas. Le ponen hasta apodos y nombres, y eso al médico le hace el diagnóstico. Ah, pero es epidémica, ¿sí? O sea, tienen más personas lo mismo, ¿sí? Y a veces se hace bilateral. Es una de las patologías, de las pocas patologías del ojo rojo que son bilaterales. Entonces, empieza en un ojo, pero el contacto físico de las manos, pañuelos, almohadas, toallas, etcétera, hace que el otro ojo también la sufra, ¿verdad? Porque se contamina. La característica es un ojo rojo que puede ser bilateral, que tiene una hiperemia global o difusa con poco de edema, a veces con hemorragia subconjuntival, sensación de arenilla, secreción seropurulenta y con
agudeza visual, y con córnea. Eso el médico hace el diagnóstico, no requiere pues, hacerle estudios, podría hacerle un frotis a esa secreción, pero no es mandatorio. El diagnóstico es solo clínico y el médico puede formular a un paciente solo con este examen clínico que ya le hice. La siguiente. Hay otra conjuntivitis que son las virales. Aquí vamos a hacer algunas excepciones. Son muy parecidas, o sea, son parecidas, ¿por qué? Porque están en los ojos, puede ser de un ojo, puede ser de dos ojos. La sensación de arenilla es como muy común para las dos. El ojo rojo también es una hiperemia superficial y global. Tiene un poquito más de hemorragia subconjuntival. A veces se ven más sangrados subconjuntivales en esta. La secreción sí es diferente. Aquí es serosa, no es purulenta como en la otra. La secreción es un ojo que llora, así que tiene como una especie de lagrimeo, sí, que estorba ¿sí? Para mirar y eso, pero no es una secreción purulenta franca como la secreción de la conjuntivitis bacteriana. La agudeza visual está conservada, la córnea está sana, o sea, al usar el colorante, la córnea no se tiñe. Pero hay una queratitis que sí produce, hay una conjuntivitis que sí produce daño corneal porque produce queratoconjuntivitis y es la del herpes simple. Esta no es tan infrecuente, es una patología que nos causa este virus y suele producir una lesión corneal inicialmente pues muy epitelial, pero que toma la fluoresceína. Y entonces eso llama la atención del médico. Cuando al teñir el ojo, ¿sí? Ahora vemos un ramificado como arborescente en la córnea. Pasa a la siguiente. Entonces vemos mira, en la foto de la izquierda, la A, ¿sí? Se ve esa ramificación arborescente, ¿sí? Donde es el defecto del epitelio corneal que ha tomado la fluoresceína. Ahí se fijó la fluoresceína. Entonces uno le ahora la ve, porque antes es posible que no la vea. Muchas veces esos defectos corneales muy epiteliales o muy superficiales no los vemos. Entonces, si uno compara con el ojo del B, por ejemplo, no le vemos nada. Yo no sé si estamos colorante, de pronto tenga una queratitis herpética, además de la conjuntivitis. Y esa fue como sí, el diagnóstico. Entonces, se veía como bien, pero mire que al teñirlo no está tan bien. Entonces, por eso es lo importante de usar la fluoresceína. O bueno, o cualquier colorante. Hemos dicho que la rosa de Bengala o el glycerine green también eran útiles. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces se puede pasar desapercibida esta queratoconjuntivitis. Y el riesgo para el ojo aquí sí es importante, porque en la conjuntivitis bacteriana y en la viral no herpética, casi siempre, a pesar del médico, se curan solas. Al final se curan, 7 días después se curan, ¿sí? Así le hayan echado 4 antibióticos, si lo hayan rezado, porque a veces hasta los rezan, se tienden a curar espontáneamente, le echan hasta orines, ¿sí? Y finalmente se curan. En cambio, esta no. Esta puede empeorar, puede producir ulceración corneal y hasta perforación del globo ocular, ¿sí? Y producir una infección, una endoftalmitis, por ejemplo, y llevar a la pérdida completa del ojo o por lo menos de la córnea y el paciente, si la lesión está muy hacia el eje visual, pues termina en un trasplante de córnea en el mejor de los casos, cuando no se advierte en forma temprana y no se refiere al oftalmólogo, porque estas sí hay que mandar al oftalmólogo. Las puede manejar el médico general, las bacterianas y virales no herpéticas. Son del ámbito del médico, zonas con las características del físico, usando analgésico tópico para examinar, usando un buen colorante para que se pueda descartar algunas otras lesiones. El médico puede darle tratamiento. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento?
Pues el tratamiento es relativamente sencillo, ustedes ya lo saben. En las bacterianas y en las virales hay que hacerles limpieza. Es frecuente que esa secreción estorbe, entonces la persona tiene que estarse limpiando. Las compresas frías también le dan como confort al paciente, ¿verdad? Entonces también se pueden usar. Y en la bacteriana pues se pueden usar antibióticos. Yo tal vez no recomendaría la gentamicina, sí, porque tiene una resistencia, pues los gérmenes suelen tener una resistencia altísima, casi el 70%, entonces el fracaso es casi universal en todos los tratamientos. Entonces, pero habrán algunos otros aminoglucósidos que pueden ser válidos, que no sean la gentamicina. Las quinolonas también se pueden usar, las sulfas y el ácido fucídico. Entonces son como elementos que tenemos, que existen en los primeros niveles y podemos formular para que la persona se aplique con juicio a estas gotas y finalmente decirle que esta enfermedad no va a ser erradicada en horas, no va a ser erradicada en un día, que se va a demorar más allá de 3 días y que el ojo rojo completo, la sanación va a venir como al séptimo día. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no les decimos a los pacientes esto y el paciente al otro día vuelve porque sigue lo mismo. ¿Sí? Y entonces lo que hacemos es rotar y rotar y rotar antibióticos. Y muchas veces es mejor pues no rotarlos, sino dejarlos, sabiendo que la mejoría va a llegar un poco más tardía. En las virales también se pueden usar lágrimas artificiales y en la herpética se debe iniciar sí, aciclovir tópico. ¿Sí? El médico general lo puede formular y ese caso sí debe ir al oftalmólogo. Es como la excepción ¿sí? de las conjuntivitis. La gran mayoría, o sea, casi que el 100%, por decirlo, aunque habrá algunas complejas, pueden ser curadas por el médico general, pero la herpética sí no. O sea, la herpética sí es mejor que vaya al oftalmólogo para que le hagan un seguimiento, ¿sí? Y el oftalmólogo tiene otros elementos, otras armas diagnósticas para ver la profundidad de la úlcera, ¿sí? Como la lámpara de hendidura que ustedes y nosotros no la vamos a tener en un servicio de urgencias y le puede hacer el seguimiento a ver si esto va progresando o no va progresando y elegir un tratamiento que incluye antivirales y algunos otros elementos y no esteroides. Deben siempre tener esa precaución de que si la sospecha de queratitis herpética, no se deben usar esteroides. De pronto en las otras conjuntivitis, a veces hay mezclas o triconjugados, ustedes han visto, son muy buenos, y quieren, no sé, polimixina, neomicina, dexametasona, por ejemplo, ¿sí? Ya está volviendo a Otra vez. conectarse, ahora que se le está cayendo el internet, sí. Vale. Clínica muy, muy particular. Entonces es un paciente que previamente estaba sano. Estaba caminando por la calle, iba montado una moto, una bicicleta, estaban haciendo una obra en la casa, etcétera, y miró hacia arriba y ahora siente un cuerpo extraño en el ojo. Esa es la historia. O sea, no tiene una historia diferente. Dice, no es que me cayó un mugre en el ojo. Ya, yo estaba bien, pues me cayó el mugre. Entonces ya, o sea, se hace el diagnóstico. Tiene un cuerpo extraño. Así de sencillo. O sea, no tiene una historia así compleja de que tengo ganglios, de que tengo secreción, de nada. Es sencilla, o sea, es una historia clínica muy sencilla porque la persona casi nos dice el diagnóstico. Tengo un cuerpo extraño. Es como el motivo de la consulta. Entonces, recordar que en el parpadeo, el párpado superior arrastra hasta el 75% de los cuerpos extraños. Entonces, cuando la persona tiene un cuerpo extraño, nosotros igualmente tenemos que usar anestésico tópico y colorear la córnea. Y debemos evertir el párpado. El párpado superior debemos evertirlo. ¿Por qué? Porque usando un hisopo lo ponemos en el párpado, ponemos las pestañas y hacemos la eversión del párpado. Porque como 70% de los cuerpos extraños están en el tarso superior, o sea, en la conjuntiva tarsal del párpado superior. Entonces,
el médico lo ve ahí y lo puede retirar con otro hisopo, ¿sí? Lo puede retirar, listo, y curado, ¿sí? Es un mente curado, o sea, se va para la casa curado, no requiere casi nada. Puede decirle, salida, váyase, ¿sí? No vuelva. Pero hay otros casos como los que están en las fotos. En la parte izquierda hay un cuerpo extraño que está como en el limbo esterocorneal, ¿verdad? Pero ustedes le ven una coloración amarilla, rumbrosa, como negra, amarilla, ¿sí? Naranja. Y entonces uno dice, ay, pero tiene un cuerpo extraño ahí, pero mire, qué raro que ahora sí tiene como algo ahí, como un colorante, una cosa. Negro. Es porque son cuerpos extraños de la escoria de la calle, ¿sí? Entonces esta escoria es metálica y entonces el cuerpo cede este pigmento metálico e impregna la córnea. Y esto a pesar de que uno retire el cuerpo extraño, ¿sí? Porque ese cuerpo extraño, si fuera como el del ojo de la figura derecha, ¿sí? Y estuviera allá, pues yo le haría con un hisopo así, ¡pum! Y me quedaría con el cuerpo extraño en el hisopo, ¿sí? Daría anestesia. Y ya, curado. Pero este no. Este ejemplo no. ¿Por qué? Porque esto, la córnea, el epitelio corneal está dañado, ¿sí? Y hay un pigmento que no lo va a dejar epitelializar. Entonces, el epitelio no va a poder crecer encima y va a formar, en cambio, de pronto hasta una infección local, una ulceración, ¿sí? Porque las células normales epiteliales no van a llegar ahí, sino van a llegar a otras células, ¿sí? Y se puede infectar. Entonces, ese cuerpo extraño con herrumbre que impregna la córnea debe ir también al oftalmólogo porque le tienen que hacer un fresado corneal. El fresado es una fresita que ellos tienen y ellos le limpian con eso, es la fresa da vueltas, y entonces retiran sí, la cogen como un lapicero y retiran el herrumbre ese y tapan el ojo y la córnea vuelve a epitelializar el defecto que hay o que se produjo o que se amplió porque la fresa pues van a ampliar el defecto. Entonces, pero ya es un terreno limpio donde puede crecer el epitelio corneal. En cambio, el cuerpo extraño del lado derecho está muy cerca del eje visual, pero se ve superficial, se ve fácil de sacar. Yo lo retiraría. Intentaría retirarlo con un barrido del hisopo y miraría el hisopo a ver si me quedó en el hisopo. Listo. Entonces, son como dos ejemplos diferentes. Es la misma patología, digamos, vimos un cuerpo extraño arriba, que es el más frecuente. Vimos uno derrumbroso que causa una ulceración corneal que se pigmenta. Y vemos otro que está en la córnea, pero apenas está superpuesto en ella. ¿Sí? Incluso a veces son insectos que están ahí, ¿sí? Que va en una moto, no lleva gafas, ¡pum! Y le cae el insecto en el ojo. Eso no es tan infrecuente. Entonces, se pueden retirar. Entonces, no iría al oftalmólogo. El primer caso, el de la izquierda, sí debería ir al oftalmólogo. La siguiente. Otra patología que produce ojo rojo, la uveitis anterior. Algo un poco más difícil para el médico general, pero el médico general sí tiene que hacer el diagnóstico porque no se puede quedar con un ojo rojo en primer nivel con una uveitis anterior. Entonces, la uveitis anterior, el 50% son idiopáticas y la otra mitad corresponden a enfermedades como autoinmunes, como la artritis reumatoidea y la espondilitis anquilosante, y a otras como la psoriasis, Kawasaki o sarcoidosis. A veces es difícil llegar a un diagnóstico etiológico, casi siempre se queda como en la mitad de los estudios y no se llega a ninguna conclusión, sino simplemente tuvo una uveitis, así. Casi los oftalmólogos no les gusta estudiarla, fracasan y entonces dicen, la dejan ahí. Es una uveitis, la causa. Si usted no tiene artritis reumatoidea o espondilitis anquilosante, ¿sí? O una psoriasis, lo dejan quieto. Dice, no, yo no me voy a poner a estudiar una cosa que el 50% es idiopático. Entonces lo dejan quieto. La siguiente, en cuanto a la etiología. Pero la uveitis sí tiene algunas características para el médico general y para el oftalmólogo que la hacen muy particular. Primero, pues causa ojo rojo. Este ojo, y es dolorosa, tiene dolor ocular, ¿sí? Ojo rojo y es unilateral.
O sea, a diferencia de las conjuntivitis, o sea, uno puede tener un ojo rojo bilateral y decir, tiene una uveitis bilateral, ahí está errado. Uno puede decir, tiene una conjuntivitis bilateral, ¿no? Pero una uveitis no, es una patología unilateral. Y la hiperemia es más pronunciada en la parte periquerática, o sea, alrededor de la córnea, es donde se ve más pronunciado y son los vasos más profundos los que se ven afectados. La pupila suele ser más pequeña que la del ojo sano y no es redonda, o sea, isocórica como la otra, sino es discórica, tiene algunas irregularidades en sus bordes, porque este proceso inflamatorio hace que esa pupila se fije al cristalino. Entonces forma esas especies de sinequias, ¿sí?, al cristalino y deforman la pupila. Es una pupila pequeña, ¿sí?, comparada con la otra, ¿verdad?, que no se mueve mucho y que es irregular, o sea, es discórico. Algunos casos, como en la figura del lado derecho, hay un precipitado proteínico en el humor acuoso en la cámara anterior y se conoce como hipopión, que es, sí, y lo ven cuando la persona está de pie, lo ven en el fondo decantado, sí, como en la figura que se ve en la figura A. Entonces, hay un hipopión, ¿sí? Y es como característico no solo de la uveitis, pero cuando usted lo ve, debe pensar en una uveitis. La siguiente. Entonces, aquí el tratamiento, el paciente debe ir al oftalmólogo. La agudeza visual de ese paciente no está alterada. La tinción de la córnea se ve normal, o sea, no tiene defectos corneales. Y la pupila sí se ve alterada, se ve pequeña e irregular. No se ve isocórica, o sea, no se ve redonda, se ve discórica. El tratamiento va a ser con analgésicos y esteroides. Algunos médicos les aplican midriáticos para tratar de romper esa sinequia y que la pupila vuelva a expandirse, ¿sí? Es como la otra posibilidad. Pero el médico general podría formularle analgésicos y esteroides y remitirlo al oftalmólogo tempranamente. No es para salir con la ambulancia pitando, ¿verdad? Pero sí debe ir al oftalmólogo prontamente, ojalá ese día o el día siguiente, para que el oftalmólogo le haga el seguimiento a esa patología, que se sale del ámbito del médico general, pero el diagnóstico sí le corresponde al médico general. Ustedes van a estar en pueblos donde les toca hacer diagnósticos, porque no todos los ojos rojos los van a mandar al oftalmólogo, tienen que seleccionarlos muy bien. La siguiente. Hay otra patología que a ustedes también les puede causar un poco de problema y es el glaucoma, pero hay varios tipos de glaucoma. Hay uno que es el glaucoma crónico de ángulo abierto, que generalmente que no produce ojo rojo, entonces nunca lo van a ver en los servicios de urgencia. Ellos van a consultar es porque no ven bien y entonces los oftalmólogos son los que hacen estos diagnósticos. Nosotros no hacemos diagnósticos de glaucoma crónico de ángulo abierto. Nosotros podemos hacer diagnósticos de glaucoma agudo de ángulo cerrado, porque es una urgencia oftalmológica que produce ojo rojo. El de ángulo abierto no produce ojo rojo. Entonces, el paciente no llega a urgencias. Este sí, este es un trastorno en el drenaje del humor acuoso y que al quedar atrapado en las cámaras anterior y posterior del ojo y se sigue produciendo, pero no se sigue eliminando en la misma proporción que se produce, va a causar un hipertono ocular y la estructura más débil o sensible del ojo a la presión ocular es el nervio óptico primero y después creo que la retina. Perdón, después la córnea, el endotelio corneal. Entonces, primero se le va a dañar el nervio óptico. Entonces, el paciente va a tener una patología aguda. En un paciente que pasa a la siguiente, por favor, que tiene un ojo rojo, es unilateral, no es bilateral. El ojo rojo también es como en la uveitis, como muy periquerático. Cuando ustedes le hacen agudeza visual, la agudeza visual de ese ojo está tumbada, caída, ¿sí? Entonces, digamos que tiene el ojo sano,
20/20, por ejemplo, el ojo enfermo 20/200. O sea, hay una discrepancia enorme en la agudeza visual de un ojo con el otro. Eso debe alertarlos, debe siempre alertar, no, no, eso no puede ser. Entonces, vuelve y repite el examen y dice, uy, sí, tiene una agudeza visual plenamente disminuida en el ojo enfermo. Casi siempre es como un síndrome en el cual el paciente tiene un dolor en la hemicara del lado afectado, es como una migraña, ¿sí? Y entonces le causa ojo rojo, ¿sí? Sensación de dolor como periocular, pero que se puede extender un poco hacia la frente de la región temporoparietal de ese lado, que le puede causar síntomas neurovegetativos. Se ven a veces sudorosos, a veces se ven pálidos, ¿verdad? Entonces simula una migraña, pero cuando le miran el ojo, cambia. Porque la migraña, pues usted no va a ver un ojo con esas, la pupila dilatada, una pupila dilatada comparada con la del otro ojo, esta está grande y la del otro ojo está normal. Y esa pupila no reacciona a la luz, le ponen la luz y sigue fija, es grande y fija. No se achica como la normal que se cierra a medida que se le pone el haz luminoso. Y la córnea empieza, cuando se empieza a dañar el epitelio, el endotelio corneal, la córnea empieza a opacificarse. Se pierde esa armonía de la transparencia de la córnea y se llama como descompensación de la córnea. Y cuando ustedes le hacen tono ocular con los dedos, el ojo afectado es duro comparado con el otro ojo. ¿Por qué? Porque la presión del globo intraocular está muy elevada, ¿sí? Entonces, si en el normal es normal la presión ocular hasta 21, ¿verdad? Pero si en centímetros de agua. Pero si esto tiene un hipertono y va al oftalmólogo y le encuentra 40, 50, o sea, doble, más del doble, ¿sí? Es una cosa muy llamativa, pero eso lo hace el oftalmólogo con el tonómetro ese aplanático que ellos tienen. Nosotros, el tonómetro son nuestros deditos, ¿sí? Entonces, es como la forma de aproximarnos nosotros al diagnóstico. Entonces, en resumen, ojo rojo doloroso, unilateral, es muy periquerático, con síntomas como de migraña, con disminución marcada de la agudeza visual, con una pupila grande y fija que no reacciona a la luz y que la córnea también ya no se ve con la transparencia normal como la del otro ojo, la del ojo sano, y que tiene hipertono ocular. Con esos datos, el médico hace el diagnóstico, sí o sí, tiene un glaucoma agudo de ángulo cerrado y se va en la ambulancia a buscar un oftalmólogo. Esa es como la patología, a correrle un poquito más. Aunque al médico general le podría hacer algunas cosas, hidratarlo, quitarle el vómito, darle analgesia. Póngale la siguiente, por favor. Esto, a veces el médico le puede poner hasta betabloqueadores tópicos que son del ámbito en el post. Los inhibidores de la grasa carbónica que disminuyen la producción de humor acuoso también están en el post. Los diuréticos osmóticos también están en el post. O sea, depende como la tenacidad del médico y esto, lo que le pueda hacer a ese paciente, ¿verdad? El tratamiento va a ser definitivo, generalmente va a ser una iridotomía con láser, ¿sí? Pero el paciente debe llegar al oftalmólogo, que es el que efectivamente va a corroborar el diagnóstico y va a optimizar el tratamiento médico, que él siempre va a ser médico y finalmente quirúrgico. Quirúrgico, pero con láser, ¿no? Ya no la iridotomía antigua, sino la iridotomía con láser. La siguiente. Entonces es un ojo que está rojo, que la pupila se le ve más grande que la otra, que no responde, la agudeza visual tumbada, ¿verdad? Y tiene como una especie de migraña ese paciente y es unilateral. La córnea está sana, no se tiñe, pero a veces se ve opaca. Finalmente, no olvide usar anestésico tópico, no olvide usar colorantes y seleccione la urgencia para remitir al oftalmólogo. En la foto pongo un ejemplo de una úlcera corneal que tomó el colorante, ¿sí? Y obviamente pues tiene que estar en el eje visual, imagínense.
Entonces va a quedar, ese paciente, si queda maltratado, va a quedar con una cicatriz en la córnea, o sea, un leucoma corneal, y como está en el eje visual, pues eso le va a impedir ver y termina en reemplazo corneal en el mejor de los casos. Si tienen preguntas,